Vamos a empezar comentando que tenéis la posibilidad de acceder a una newsletter que vamos a empezar a darle un poquito de caña. Vamos a empezar a meter contenido, ¿vale? He dejado comentario por ahí para que os empecéis a suscribir y posiblemente dentro de unos días, semanas, empezaremos a enviar semanalmente contenido de valor, ¿vale? Contenido de valor, ya sea en formato de artículos, de vídeos, educativos, como siempre, de análisis de mercado, resolución de dudas frecuentes, etcétera. Así que os recomiendo encarecidamente que os suscribáis, ¿vale? Evelyn, cuando el precio está en rango, ¿significa que ha creado una acumulación de distribución o habrá veces que no todo rango se muestra en las fases? Vale, aquí hay dos cosas. Cuando el precio está en rango, ¿significa que ha creado una acumulación de distribución? Normalmente sí, sobre todo en temporalidades superiores. Si recordáis, los lectores de Wyckoff, del primer libro sobre Wyckoff, de la metodología Wyckoff en profundidad, yo al principio hablo que hay tres tipos de rangos. Acumulación, evidentemente ya sabemos que nos referimos a este rango, por ejemplo. Es un rango cuya causa genera un efecto alcista. Distribución es un rango cuya causa genera un efecto bajista. Y esto es continuamente así. Vale, da igual la temporalidad que observemos, da igual el mercado que sea, da igual que sea un mercado centralizado o descentralizado, da igual, siempre va a ser de la misma manera. Casi todos los giros del mercado van a ser originados por eso. Dentro de esto de acumulación y distribución tenemos reacumulaciones y redistribuciones. Aquí tenemos una acumulación, que no se observa muy bien, pero que esto es una acumulación en temporalidades inferiores. Tenemos, si observamos bien, la ruptura, el test y la continuación alcista. Aquí tenemos una reacumulación. El precio continúa subiendo, nueva distribución aquí y para abajo. Y ahora estaría, pues igualmente podríamos encontrar una nueva acumulación en este punto y para arriba. Y el mercado está continuamente moviéndose bajo esas circunstancias. Acumulaciones, reacumulaciones, distribuciones, redistribuciones, ¿vale? Una acumulación es una acumulación que se origina dentro de una tendencia alcista y tendencia alcista. Y aquí tenemos una nueva reacumulación o un nuevo rango. ¿Qué sucede con los rangos aleatorios? Que yo los cito en el primer libro. Pues lo que sucede es que generalmente, sobre todo en temporalidades súper bajas, en temporalidades de minutos, ticks, en temporalidades bajísimas, donde la incidencia de los robots de alta frecuencia es altísima, ¿vale? Ahí sí que se generan una serie de movimientos, que no tienen una intencionalidad direccional detrás de ellos. ¿Por qué nosotros nos alejamos de la incidencia, de la acción de ese trading de alta frecuencia? Porque ese trading de alta frecuencia no intenta explotar las ventajas que intentamos explotar nosotros. Nosotros, cuanto más ampliamos el marco temporal, mayor determinismo hay en las ventajas que queremos explotar. Cuanto más bajamos de marco temporal, mayor ruido existe. ¿Y ese ruido qué es? Ese ruido es no determinismo, es aleatoriedad. Entonces, esa aleatoriedad se va a identificar sobre todo con la participación de algoritmos de alta frecuencia cuyo máximo objetivo es mover el precio hacia arriba y hacia abajo porque cree explotar o seguramente, efectivamente, estén explotando alguna ventaja de esos continuos movimientos del precio, de esos cambios continuos hacia arriba y hacia abajo, pero no hay un determinismo detrás, no hay la intención de generar una causa, como sucede aquí, ¿vale? Una causa para enviar al precio posteriormente arriba o crear una causa para enviar el precio hacia abajo. Esa es la diferencia. Por eso yo hablo de tres tipos de rangos. Principalmente y operativamente siempre vamos a trabajar con los rangos de acumulación y distribución. Y este rango aleatorio se cita para que se conozca que en temporalidades muy bajas, en temporalidades de segundos o no teniendo en cuenta incluso el elemento temporal, sino simplemente gráfico de ticks, por ejemplo, esa acción de robots de alta frecuencia generan una serie de ruido que no es determinista, que no tiene una causa direccional detrás y que por tanto deberíamos intentar evitar analizar esto. Por eso la metodología funciona mejor cuanto más amplio es el marco temporal, porque nos evitamos este ruido, nos evitamos esa aleatoriedad que intrínsecamente acompaña a los marcos temporales inferiores. ¿Vale? Por eso hablo de tres tipos de rango. Y luego otra cosa es lo que comentas, Evelyn, de habrá veces que no todo rango se muestra en las fases. No siempre se van a mostrar todas las fases. No siempre vamos a tener esto, donde el rango está bien delimitado, donde tenemos una fase A de parada, ¿vale? Donde tenemos una fase C en esa sacudida,
la fase D y la fase E. ¿Vale? No siempre vamos a tener esto. Fase A, donde tenemos los 3 eventos de parada de la tendencia, fase B, donde tenemos la construcción de la causa, fase C, donde tenemos la sacudida, fase D, que es todo el movimiento de ruptura, con el test, ¿vale? Con el test, donde aquí evidentemente lo he hecho aleatoriamente, lo he hecho rápidamente y no ha coincidido, pero hasta aquí sería fase D, y la fase E, que es la continuación de la tendencia. Esto es una cosa que la metodología Wyckoff aporta, que nos sirve muy bien para protocolizar lo que es el desarrollo de las estructuras, pero que no siempre se va a originar de esta manera. No siempre vamos a ver este tipo, este tipo de desarrollos, este tipo de estructuras, ¿vale? En muchas ocasiones vemos giros de mercado que se generan así, donde no se observa un desarrollo estructural como este, ¿vale? ¿Vemos la diferencia? Vemos que el precio llega hacia un punto, genera una cierta rotación, sacude y se va. Otro tipo de ejemplos es esos ejemplos en los que el precio llega, deja otro test y se va para arriba. O el precio llega, se queda aquí y se va. Estos son los esquemas rápidos. No siempre el mercado se va a desarrollar de igual manera. No siempre vamos a ver las mismas estructuras. ¿Vale? A veces el mercado tiene más urgencia y en vez de generar este tipo de estructuras de desarrollo lento, genera estructuras de desarrollo más rápido, ¿vale? Como pueden ser alguna de estas. Aquí he puesto 3 variantes, pero en realidad la variedad o las variantes son infinitas. Tantas como los operadores que estén en ese momento negociando ese activo en particular generen como tipo de giro, ¿vale? Pero es punto, es clave entender que el mercado no siempre va a girar de igual manera, ¿vale? En ocasiones la causa se construirá en todo esto, ¿vale? Durante todo el desarrollo de esa estructura paso a paso. A veces la causa se generará mucho más rápida, ¿vale? Mucho más rápida y el resultado será exactamente el mismo. El resultado será que el mercado se irá para arriba. Se irá para arriba en todas las situaciones. Entonces, dependiendo de la urgencia que haya en ese mercado en particular en generar esa causa, pues tardará más o menos en desarrollarse la estructura, ¿vale? Estructura rápida o lenta. No siempre la veremos de igual manera, ¿vale? Eso es clave entenderlo.